Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Queridos hermanos, las cosas no pueden existir de la nada. Y hay un principio filosófico que dice: la nada no crea nada, de la nada no surge nada. Y los mismos científicos, y algunos han puesto el ejemplo, si se pone una bomba, ¡pah!, vuela, y todo queda desarreglado, pasan 1000 años y todo sigue ahí desarreglado, si nadie lo ordena. Pasan 2000 años y todo sigue desarreglado, 3000. Y así, si nadie vuelve a poner orden ni a acomodar las cosas. Hoy los científicos se preguntan: ¿es imposible la perfección con la que está puesta la cadena de ADN sin que no haya habido una mente inteligente que haya diseñado eso? Porque eso no puede salir de la nada. Y como eso, hay muchas cosas. La posición del planeta en el lugar correcto para que se produzca la vida, porque si la corremos un poco para un lado y para el otro, solamente se producen desastres y ya vemos los otros planetas del sistema solar que no tienen vida. De modo que hay cosas tan bien acomodadas que no hay que pensar, sino que ha habido un diseño inteligente. Y ese diseño inteligente, para nosotros los católicos, sabemos que hay que llamarlo Dios, que es una mente inteligente, un ser inteligente, un espíritu inteligente, un ser inteligente que ha dado inicio a todo. Ese ser, pues nadie lo ha creado, ha existido siempre. ¿Cómo es que Dios ha existido siempre? Pregúntenle a los ángeles. Ni los ángeles saben el momento en el que Dios existió. Pregúntenle a los demonios. Ni los demonios saben en qué momento ha existido Dios, porque si alguno supiera en qué momento Dios existió, pues ya no sería Dios. Si alguien comprendió a Dios, alguien entendió a Dios, alguien asimiló a Dios, pero eso no es posible, porque no hay ningún ser creado, sea espiritual o material, que pueda comprender con su cabeza a Dios. No existe. Entonces, antes del no tiempo, antes de la no existencia, antes de la no creación, cuando no existía nada, existía Dios. Y cuando existía Dios, lo primero que Dios hace es pensarse, porque si existe es porque piensa. Y eso lo definió René Descartes. Pienso, luego existo. Si pienso es porque existo. Si pienso es porque me doy cuenta que existo. Entonces Dios se puede pensar a sí mismo, o sea que Dios es consciente de su propia existencia. Y como es consciente de su propia existencia, Dios, ¿sí?, que es un ser perfecto en sí mismo y no necesita nada de nadie, ni necesita de la creación para existir, ni necesita que la creación lo perfeccione, ni que lo alabe, ni que lo glorifique, porque Dios es eternamente feliz en sí mismo, eternamente perfecto en sí mismo. Y entonces podemos definir a Dios con 3 cualidades. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnipotente, todo lo puede; omnipresente, está en todas partes; y omnisciente, todo lo sabe. Pero resulta que Dios no es un Dios, como algunos lo ven, individual, sino que es un Dios trino. Es 3 personas, pero un solo Dios verdadero.
Así nos lo han revelado. ¿Cómo es eso de que son tres personas? Claro, el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre no es el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, no son tres omnipotentes, es un solo omnipotente. No son tres omniscientes, es un solo omnisciente. No son tres omnipresentes, es un solo omnipresente. De manera que Dios existiendo en el antes del tiempo, en el no tiempo, dijo a sí mismo en su pensamiento, conviene que exista una creación para amarla, como nosotros nos amamos. Y vamos a crear una creación bella y hermosa. Y entonces Dios creó la creación. ¿Sí? Una creación que fue creada en el tiempo, porque el tiempo existe con el espacio, el lugar y el tiempo. Fuera de Dios no hay tiempo, porque Dios es un eterno presente. Y entonces, en esta creación sí hay tiempo. En esta creación hay un lugar en el cual nosotros estamos. Y en esta creación podríamos decir, como dicen los científicos, que una partícula mucho más pequeña que el átomo estaba tremendamente concentrada, que alguien tuvo que haberla creado, ¿sí? Con una energía tremenda, liberó una energía tremenda y creó el universo, que tiene 14.700 millones de años y que está en expansión. Pero que un día, con las mismas teorías, dicen que ese universo va a colapsar y ese universo va a dejar de existir. ¿Sí? Pero, ¿cuántos años? No sabemos, miles y millones de años, el universo colapsará. ¿Sí? En el mismo principio físico que se creó, en el mismo principio físico que se destruye. O sea, que significa que el universo es finito, no infinito. Significa que todo lo que hay aquí no es eterno. Las estrellas no son eternas, los agujeros negros no son eternos, las galaxias no son eternas, y los científicos dicen que han determinado que el universo tiene 14.700 años. ¿Sí? 14.700 millones de años. ¿Sí? Un número inimaginable para nosotros, porque salimos afuera, miramos una estrella, vemos la luz que ha viajado millones de años y ya la estrella no existe y nosotros solamente vemos el reflejo de la luz. Este mundo hermoso lo ha creado Dios. Bueno, y la pregunta, ¿para qué lo ha creado? Dios ha creado el universo para que las estrellas se quemen y Dios disfruta viendo quemar estrellas. ¿Disfruta Dios viendo cuáxares, galaxias y soles? ¿O en otros lugares que hayan lagartijas, perros y gatos? No. Dios no necesita ver perros ni gatos, nada. Dios ha creado seres como Dios. ¿Y cómo es Dios? Un ser inteligente, un ser con voluntad, un ser con memoria, que es lo que hace una persona. Una persona tiene libertad, tiene inteligencia, ¿sí? Y tiene memoria. O sea, es consciente de sí mismo. Y fuera de ser consciente de sí mismo, puede tomar decisiones. Y al tomar decisiones puede elegir entre A, B, C, D, F, H. Significa que hay una voluntad para tomar decisiones. Significa que hay una inteligencia para comprender las decisiones que toma. Y significa que hay una memoria para recordar qué ha hecho. ¿Sí? Porque si no hubiera memoria, pues no podría tampoco existir. ¿No? Así que ha creado ángeles, seres espirituales que no están en la materia, no están en los átomos, no están en la energía, no son energía. ¿Sí? Y esos seres son inteligentes y esos seres pueden decidir amar a Dios. Entonces, hay algunos que han decidido amar a Dios, son los ángeles.
buenos que aman a Dios. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, arcángeles y ángeles, etc. Y otros seres que llamamos demonios, diablos, han decidido no amarlo. Y de estos seres se ha desprendido el mal. Dios les ha dado la posibilidad de que estos seres creen el mal, porque Dios no puede crear el mal. Y está en el libro de la sabiduría. Si lo hubieras creado, si lo hubieras odiado, no lo hubieras creado. Dios no crea cosas que odia o que detesta, pero las cosas que son buenas y bellas sí pueden adulterarse, perder calidad. Entonces los diablos se adulteraron en sus decisiones y perdieron calidad. Y perdieron calidad alejándose de Dios. Al alejarse de Dios perdieron calidad. Se volvieron seres oscuros. Y entonces en esa oscuridad fue creado el mundo material y entonces los hombres fueron tentados por los diablos y los hombres, dice la carta a los Romanos capítulo 8, sometieron la creación a la corrupción y la plaga y la enfermedad y el pecado entró en la creación. De manera que Dios no ha creado ni enfermedades, ni pestes, ni plagas. Eso no viene de Dios, porque sería entrar y poner la palabra de Dios teológicamente en una contradicción. ¿Para qué nos ha creado a nosotros en el mundo material? Los ángeles no están en el mundo material. ¿Sí? Los ángeles no ocupan ningún espacio ni están en ninguna parte, pero existen. Nosotros sí tenemos que estar en alguna parte. Nosotros sí ocupamos un lugar. Nosotros estamos sometidos al espacio. ¿Para qué nos ha creado? ¿Sí? Para tener este cuerpo y un día tener un cuerpo resucitado, como el de Jesús. Y entonces ese cuerpo resucitado, claridad, agilidad, sutilidad e impasibilidad. Es decir, un cuerpo que no lo destruye nada. Un cuerpo de luz, un cuerpo ágil como el pensamiento, un cuerpo eterno. Sí, lo hemos recibido de la materia, una materia espiritualizada. De manera que cuando el universo no exista más, pues nuestro cuerpo seguirá existiendo. Ese sí va a ser eterno. ¿Sí? En ese principio, porque el espíritu espiritualiza la materia, y esa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús adquiere un cuerpo resucitado y una materia espiritualizada. ¿Sí? Y es así que la carta a los hebreos, todo esto lo explico para explicar la carta a los hebreos. Si Dios fuera Dios, pues no hubiera podido morir en una cruz. No se hubiera encarnado, no hubiera sabido del sufrimiento, no hubiera sudado como yo estoy sudando ahora, no sintiera dolor como yo puedo sentir dolores, ¿no? Pero Dios sí ha decidido tomar la carne en una mujer pura e inmaculada y hacerse uno de nosotros sin dejar de ser Dios, y entonces se ha ocupado un lugar en el espacio. Ahora sí está sometido a la materia, sí, pero él con la resurrección espiritualiza esa materia y esa materia alcanza un grado de perfección. Por eso Jesús puede ser pontífice. ¿Qué significa? Puente entre A y B. Y un puente es un río, que puede pasar un río. El piso extremo A y llego a extremo B. Entonces puedo pasar un puente. Pontífice. Entonces Jesús es un pontífice porque une lo humano con lo divino. Si un hombre muere en la cruz, pues no es salvador. ¿Cuántos hombres han muerto en la cruz y pueden redimir un hombre en la cruz? No. Y si él solo Dios, pues ¿cómo muere en la cruz? Dios no puede morir. Entonces tampoco puede morir. ¿Cómo puede morir? Porque es hombre y Dios verdadero. Esto lo hace pontífice. Y al ser pontífice es porque ha sufrido en carne propia y sabe de nuestros sufrimientos
y pasó hambre, pasó angustia, pasó pena, pasó cruz, tuvo que comer, tuvo que sudar como yo y tuvo que pasar y sabe nuestras incomodidades. Y es lo que dice hoy la carta a los Hebreos. Ahora, nosotros estamos en la muerte. Entonces algunos dicen, ya, todo se acabó cuando llega la tumba. La pregunta es, y algunos dicen, ¿ha vuelto alguno para contar? Nosotros que tenemos fe, bueno, yo sí he visto experiencia, pero no me la van a creer. Otro sacerdote podrá haber tenido experiencia, pero como no ha sido una experiencia objetiva, ¿sí? Que todos podamos comprobar en un laboratorio, entonces no me creen. Porque no la podemos cuantificar, no la podemos medir, ¿sí? No la podemos experimentar, no le podemos aplicar el método científico, no podemos hacer inducción ni deducción con eso. Entonces, pues no. Algunos dicen, no, no es comprobable, no es constatable, entonces no existe. Pero la fe es una gracia sobrenatural que no se cuantifica en el laboratorio, la siento yo, pero cuando entro en otro mundo ya se me van a acabar las pruebas científicas y entro a una realidad. Y el riesgo es que pasara a esa realidad y decir, no existe ese mundo, puede que haya indicios de que ese mundo sí exista. Y puede que algunos estén convencidos verdaderamente que ese mundo existe. Si algunos están tan convencidos, son capaces de dar la vida, o hay algunos signos que yo puedo ver, tengo que preguntarme, ¿y si ese mundo existiera, qué puede pasar conmigo? ¿Sí? Entonces me están diciendo el Evangelio, tengo que ser bueno, porque en ese mundo voy a vivir de acuerdo a haya vivido en este. Si en este mundo viví mal, pues en el otro mundo también voy a estar mal. Y si en este mundo viví bien, en el otro mundo también estaré bien. Así que, ¿cuál es la boda a la que nos invitan? ¿Cuál es el vino nuevo el cual tenemos? ¿De qué es lo que no tenemos que ayunar? Sí, de la Eucaristía. ¿Cómo vamos a ayunar de la Eucaristía? Es decir, ayunamos de un pan de hombres, pero no ayunamos de un pan de Dios. Por eso comemos la Eucaristía para resucitar. Y ya Mel Gibson nos dice que ya viene en camino la resurrección en el 2025, la película de la resurrección, que creo que va a estar muy bien hecha y que nos va a hacer pensar un poco más en la trascendencia y en saber que este cuerpo corruptible, como dice el apóstol San Pablo, esta morada que se deshace, un día se transformará en una morada incorruptible. Algo que Mel Gibson va a demostrar, que el cuerpo que está despedazado en la cruz, un día con la película va a demostrar que está glorioso y resucitado. Y ya va a ser una película bien hecha para mostrar eso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. panem et vinum Amén. oculi